pues muy superficial, pero necesito que ustedes se vayan haciendo la idea de algunos conceptos básicos que es importante que conozcan al momento de ustedes solicitar los diferentes estudios. Entonces vamos a iniciar con lo que es la radiografía convencional. Cuando yo hablo de radiología convencional significa que es un estudio en el cual yo utilizo las radiaciones ionizantes que esos son emitidos por un tubo de rayos X que generalmente está dentro del aparato estacionario de rayos X o en algunos equipos portátiles de rayos X, ¿verdad? Que también pues tienen ese tubo, ¿verdad? Dentro de su aparataje para producir los rayos X o radiaciones ionizantes, que son las que me van a producir pues al final la imagen que es la que va a darnos pues el estudio de rayos X. Entonces, lo que tenemos es básicamente el tubo de rayos X que emite la radiación ionizante. En la mesa pues colocamos al paciente, seleccionamos el área o la región anatómica que nosotros queremos evaluar, luego hacemos pues el posicionamiento adecuado dependiendo de esa región anatómica en la cual queremos tomar el estudio. Y luego pues hacemos el disparo para producir pues los rayos X. Acá abajo siempre está pues una abertura donde colocamos el chasis con la película radiográfica y pues así hacemos entonces las rayos X. Si yo digo rayos X de tórax, ya se sabe que todas las rayos X de tórax, abdomen, huesos son simples. Muchas veces en la literatura las van a encontrar como radiografía simple, pero es solo un nombre, pero todas son sin contraste, ¿verdad? No me vayan a confundir en eso, porque a veces me confunden estudios contrastados con radiografías que son totalmente simples, o sea, que no utilicen, nunca vamos a utilizar en una radiografía de este tipo contraste. Cosa diferente es cuando realicemos los estudios de fluoroscopía, que ya son estudios donde utilizamos los rayos X también, pero también utilizamos una sustancia de contraste. Eso es totalmente diferente a lo que estamos hablando en este momento y ya lo vamos a ir evacuando en el transcurso de la clase. Entonces, así tenemos que cuando nos llega un paciente, pues lo colocamos en la mesa y pues abordamos el paciente de acuerdo a la región anatómica que vamos a evaluar. Entonces, en la radiografía, ¿verdad?, convencional o también radiografía digital, porque estas radiografías, dependiendo del equipo, puede ser la adquisición de la data, puede ser adquirida de manera convencional o puede ser adquirida de manera digital, ¿verdad? Entonces, en estas rayos X, pues es importante que conozcamos lo que son las densidades principales. Estas densidades nos van a ayudar entonces a describir algunas lesiones y también a identificar algunas tanto estructuras como algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre en la rayos X es importante hacer la diferenciación de estas 5 principales densidades radiográficas, ¿verdad? Y esta radiografía pues lo ejemplifica muy bien, las 5 densidades. Es una radiografía que está enfocada en lo que es el tercio distal de lo que es el muslo. Entonces, aquí estamos viendo que esta densidad que corresponde al número 1 es este negro que ustedes ven acá. Este tipo de negros que estamos viendo alrededor de este 1 es la densidad aire. Todo órgano que contenga aire lo vamos a ver de esta densidad en la rayos X. Luego, esta densidad que es la número 2, que es la que señala la flecha, que sería todo esto que vemos acá, ¿verdad? Esta es una densidad grasa, ¿verdad? Porque esto es un lipoma, ¿verdad? Luego, la densidad 3, pues, es la densidad de los tejidos blandos o de partes blandas. Entonces, cuando hablamos de densidad de partes blandas, que es aquí, esta densidad,
Estamos hablando de músculo, piel, tejido celular subcutáneo, tendones, ¿verdad? Y la densidad 4, que es esta, que es la densidad del hueso, ¿verdad? La densidad ósea. Y estas 5 que ven ustedes acá, que son estas letras que vemos de esta densidad, que esto correspondería entonces a una densidad metálica. Entonces, estas 5 densidades básicamente son las que ustedes deben de conocer para poder entonces hacer alguna diferenciación en las rayos X al momento de que ustedes pues soliciten y quieran pues hacer alguna interpretación del estudio que están o han solicitado. Entonces, este esquema me gustó porque aquí estamos viendo las 5 densidades principales, pero también estamos viendo algunos órganos donde vamos a encontrar estas densidades. Entonces, aquí tenemos que la densidad aire, ¿verdad? Es lo mismo que la densidad del gas, ¿verdad? Ya vimos qué tipo de negro era. Generalmente esta densidad de aire pues, va a estar en los pulmones, en el intestino o en el estómago, ¿verdad? Luego, la densidad grasa, ya vimos qué tipo de negros y grises, esos tonos negros grises son. Entonces lo vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo y también en la grasa retroperitoneal. La densidad de lo que son las partes blandas, que en la literatura también ustedes lo pueden encontrar como la densidad de agua, ¿verdad? Vimos esos tonos entre blancos y grises, entonces lo vamos a encontrar en los órganos sólidos, en el corazón, vasos sanguíneos, músculos, ¿verdad? Incluso la sombra de lo que es la vejiga en algunos casos, ¿verdad? También la vamos a poder ver de esta densidad. Y la densidad ósea, pues que ya vimos qué tipo de blanco es y como su nombre lo indica, lo vamos a encontrar en todas las estructuras óseas. Y la número 5, que es la densidad de metal, habíamos dicho anteriormente, y que también le llamamos una densidad de material de contraste, ¿verdad? Entonces, esta densidad siempre la vamos a encontrar en lo que es cuando estemos estudiando una densidad metálica o cuando estemos haciendo estudios en los cuales requeramos utilización de la sustancia de contraste. Entonces, estas son las densidades y cómo las vamos a encontrar en algunos órganos o en algunos estudios, dependiendo de lo que estemos estudiando. Entonces, es importante, entonces, ahora que ya vimos las densidades, tener algunas recomendaciones al momento de hacer algunas interpretaciones. Y en las radiografías es importante, pues, observar la anatomía, ¿verdad? Que eso es donde nos vamos a enfocar más en esta clase. Entonces, al tener nosotros la idea y la visualización de la anatomía de los diferentes órganos que estudiamos, entonces vamos a poder tener un concepto más claro de lo que son los contornos de algunas estructuras anatómicas para poder entonces hacer algunos diagnósticos diferenciales y también para poder ubicar en la región anatómica en la que estamos evaluando algunas patologías en caso de que estén. Por ejemplo, en estas imágenes, ambas son unas radiografías de tórax, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en esta radiografía vemos que el contorno cardíaco derecho se borra, está borrado, ¿verdad? Porque vemos esta opacidad, ¿verdad? Que la podemos describir como una área de consolidación. Tiene esto que ven acá que se ve radio transparente, ¿verdad? O radiolucente, que es broncograma aéreo. Pues esta área de consolidación corresponde entonces a una neumonía que está pues borrando el contorno cardíaco derecho. Entonces, con solo que me borre el borde cardíaco derecho, esto me indica que esta neumonía está pegada a lo que es ese borde cardíaco. Entonces, esta neumonía estaría ubicada en lo que es el lóbulo medio, ¿verdad? De lo que es el pulmón derecho. Luego vemos aquí el contorno de lo que es el hemidiafragma, ¿verdad? Que debe de verse nítido como lo vemos acá y como lo señalan las flechas. Igual acá vemos el otro contorno de lo que es el hemidiafragma del lado izquierdo. Vemos el contorno claro, cardíaco izquierdo. Y en esta radiografía estamos observando
que el contorno cardíaco derecho se ve claramente en esta otra radiografía, pero ya el contorno de lo que es el hemidiafragma derecho ya no lo vemos, es igual una área de consolidación, ¿verdad? Donde estamos viendo que entonces esta neumonía está en íntimo contacto con lo que es el hemidiafragma derecho, por tanto la localización de esa neumonía sería en los segmentos basales del pulmón derecho. Entonces, estas consideraciones son importantes que las consideremos al momento de tener las radiografías, ¿verdad? Y hacer este tipo de diagnóstico. Es importante también ver que por ejemplo, en esta radiografía estamos viendo lo que es, en esta más que todo más clara, lo que es la sombra de lo que corresponde a las mamas, ¿verdad? Que se ve de esta forma. Entonces, esta es una paciente femenina, donde estamos observando esta neumonía en los segmentos basales. Esta es otra radiografía. Esta es una paciente que se le tomó una radiografía de abdomen, ¿verdad? Entonces, estamos evaluando, ¿verdad?, lo que es la columna. Esto que señala la flecha es el músculo psoas, ¿verdad? Que debe de verse así, de esta forma, que señala la flecha. El contorno del músculo psoas debe de verse claramente y debe de verse en ambos lados, porque los músculos psoas discurren paravertebral bilateral. Entonces el músculo psoas, estamos viendo que el músculo psoas derecho no se visualiza y no se está visualizando, ¿verdad? Porque estamos observando esta masa, ¿verdad?, que se localiza, ¿verdad?, en esa zona, y que pues en este caso corresponde a un carcinoma de células renales, ¿verdad? Y vemos esta localización, ¿verdad?, y que me borra lo que es el músculo psoas y me está produciendo pues esta imagen que se puede visualizar en la radiografía. Además de eso, vemos algunos cambios degenerativos. Esto que ven como piquitos aquí, ¿verdad?, se llaman osteofitos, son cambios degenerativos de la columna lumbar, ¿verdad?, que lo vamos a visualizar de esta forma. Algunas veces ustedes van a tener pacientes en los cuales, si bien es cierto, se van a poder visualizar ambos músculos psoas, pero a veces van a haber cambios inflamatorios, se pueden ver claramente cambios inflamatorios en el músculo, y por eso que siempre es importante comparar ambos músculos, verlos bilaterales, ¿verdad?, porque pueden haber desde infecciones, abscesos en el músculo, hasta hematomas en el caso de pacientes hemofílicos. Generalmente es bien común encontrar lo que son los hematomas del músculo psoas, y pues ustedes en la clínica ya van a ver los signos clínicos característicos que puedan indicarles que se está tratando de un paciente que puede tener un hematoma en el músculo psoas. Entonces ustedes mismos pues solicitan ya sea la rayos X o un ultrasonido para poder visualizar y cuantificar lo que es el hematoma en el músculo, ¿verdad? Y así poder dar el tratamiento oportuno de estos pacientes. Luego acá tenemos lo que es la fluoroscopía. Cuando yo hablo de fluoroscopía, también es una modalidad de radiología en la cual utilizo el tubo de rayos X y lo que emite pues son las radiaciones ionizantes, que este aparataje ya cambia de lo que es la máquina de rayos X convencional. Aquí ya tengo pues unos tubos intensificadores de la imagen, ¿verdad?, que van en ese aparataje que está en las máquinas de fluoroscopía, ¿verdad? Y además de estos tubos, pues tenemos un circuito de televisión, ¿verdad?, en lo cual nosotros se les conecta un monitor, y en el monitor yo puedo ver las imágenes en tiempo real. Cuando yo hablo en tiempo real significa que yo estoy haciendo el estudio y ahí mismo voy visualizando cómo va pasando la sustancia de contraste a través del órgano que estamos explorando. El día de ayer les había dicho que la fluoroscopía hacemos los estudios de lo que es el sistema de gastrointestinal, o sea que evaluamos todo el tubo digestivo, ¿verdad? Y para ello utilizamos lo que son las sustancias de contraste. La que más utilizamos es el sulfato de bario. Sin embargo, también utilizamos las sustancias yodadas en aquellos pacientes que no se les puede realizar el estudio con el sulfato de bario. Entonces utilizamos estas sustancias yodadas vía oral, ¿verdad?,
para la realización de estos estudios del tubo digestivo. Entonces, al paciente es similar, pues, la máquina a lo que es la máquina de rayos X anterior. Está la mesa, colocamos al paciente, ¿verdad? Y luego, pues, hacemos el estudio. Esta máquina tiene la particularidad que esta mesa yo la puedo movilizar, incluso puedo ponerla a 90 grados, que el paciente queda totalmente de pie, porque hay algunos estudios, sobre todo de estómago, en los cuales yo necesito colocar al paciente en diferentes ángulos y luego incluso puedo colocarlo de pie para hacer algunas tomas en el caso de que el estudio lo requiera, de acuerdo a las patologías que podemos evidenciar en este tipo de estudios. Entonces, la máquina sí tiene otras características que no las tiene, pues, la rayos X que habíamos hablado antes. Entonces, en esta sala de fluoroscopía, pero también podemos hacer estudios angiográficos, ¿verdad? Como este, donde pues se le coloca las sustancias yodadas por vía intravenosa, ¿verdad? Y pues hacemos el mapeo de lo que son las estructuras vasculares y hacemos pues las diferentes tomas. Incluso en esta máquina, como son digitales, podemos hacer una angiografía con sustracción digital. Esto significa que yo quito, como ven acá, quito hueso. Esto tiene, aquí se ve lo que es el hueso de la pelvis, ¿verdad? Se ve intestino también, ¿verdad? Entonces, quito hueso, quito intestino y solo dejo la parte angiográfica. Entonces, a esta reconstrucción se le llama angiografía con sustracción digital, donde yo solo dejo las estructuras vasculares que estoy estudiando. Esto generalmente, si bien es cierto que la podemos hacer por la máquina de fluoroscopía, pero generalmente la hacemos en una sala que la denominamos hemodinamia. En esta sala también tenemos un angiógrafo, que es una fluoroscopía más avanzada, donde tengo yo otros elementos más finos, donde voy a poder hacer no solo estas angiografías con sustracción digital, sino que voy a poder hacer otros procedimientos más invasivos o colocación de stent, ¿verdad? En los diferentes, ya sea cardíacos o en las arterias de las piernas, en el caso que haya necesidad, ¿verdad? Y esta área, pues, hay una subespecialidad en radiología, que esta área la maneja el radiólogo intervencionista. Entonces, él hace este tipo de procedimientos intervencionistas. Y aquí podemos ver en esta imagen ya con sustracción digital esta área de estenosis, ¿verdad? Que está, pues, en la arteria ilíaca común, ¿verdad? Y vemos claramente la estrechez visualizada, ¿verdad? En esa arteria. Luego, la otra modalidad, pues, es el ultrasonido, ¿verdad? En el ultrasonido, como su nombre le indica, utilizamos las ondas de sonido. Estas ondas de sonido son de alta frecuencia, no son audibles al oído humano, ¿verdad? Utilizamos entonces en el aparataje del ultrasonido un transductor, que es este. Adentro del transductor tiene unos cristales piezoeléctricos, ¿verdad? Y este transductor está conectado, pues, a un computador y luego a un monitor donde yo veo las imágenes. Entonces, en el ultrasonido, la parte más importante del ultrasonido es el transductor. Es por eso que los transductores son los más caros y son los que más cuidamos en el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el transductor es el que emite las ondas de sonido para la producción de la imagen, pero también me resecciona cuando las ondas de sonido salen al tejido, luego vuelven otra vez y me son reseccionadas por el mismo transductor para producir la imagen. Entonces, el transductor es un emisor y un receptor de las ondas de sonido en la producción de la imagen. ¿Esto qué significa? Que sin el transductor no podemos entonces realizar la imagen del ultrasonido. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido de mama, ¿verdad? Entonces estamos viendo la piel,
vemos el tejido celular subcutáneo y vemos el tejido fibroglandular, pues, y lo que estamos viendo es esta imagen, ¿verdad? Que es una imagen que la vemos bien circunscrita, ¿verdad? Redonda, ovalada, ¿verdad? Pero vemos que las ondas de sonido me pasan. ¿Por qué digo yo que pasan fácilmente esta lesión? Porque yo veo este es un artefacto, ¿verdad? Que se llama el refuerzo acústico posterior, y esto lo que me dice es que aquí están las ondas de sonido atravesando una lesión que es líquida o agua, ¿verdad? Entonces esto corresponde a un quiste de mama. Entonces este artefacto me ayuda a hacer el diagnóstico. Y hay otro artefacto, ¿verdad?, que también me va a ayudar a diagnosticar cuando son lesiones sólidas. Entonces, este básicamente es un quiste de mama. Aquí tenemos otra imagen de ultrasonido enfocada a nivel de la vesícula biliar. Entonces, esto es la vesícula. Entonces, vemos que la vesícula está llena de bilis, ¿verdad? Esto es líquido, o sea, es agua, ¿verdad? Entonces mis ondas de sonido vienen y atraviesan ese líquido y me dan lo que habíamos dicho, el refuerzo acústico posterior. Pero acá está otra imagen redonda que al atravesar mis ondas de sonido no la pasan, ¿verdad? Quedan retenidas por esta lesión y me dan esta sombra acústica posterior. Entonces esto me está diciendo que esto que estoy evaluando es más sólido, ya no es agua. Entonces, esto corresponde a un cálculo dentro de la vesícula biliar. Aquí tengo los dos artefactos que me ayudan a hacer diagnóstico en ultrasonido. Uno me dice que es líquido, otro me dice que es algo sólido, y en este caso es un hito o un cálculo dentro de la vesícula biliar. Otro de las modalidades del ultrasonido es la modalidad Doppler. Habíamos dicho en la clase anterior que teníamos el Doppler color, que habíamos visto que de acuerdo a cómo se acerque o se aleje el transductor va a tomar el color rojo o azul respectivamente, y el otro modalidad del Doppler, que era el Doppler pulsado, que es este, ¿verdad? Donde estamos viendo esta onda espectral. Entonces aquí vemos el vaso sanguíneo, vemos acá cómo está marcado para mis factores para hacer lo que es la onda espectral, y vemos aquí pues que esta onda espectral tiene un pico sistólico, un pico diastólico, y pues vemos que esta onda espectral corresponde a lo que es la arteria carótida común, que la vamos a ver en este espectro. Entonces cada arteria tienen algunas características propias que se identifican para cada una de ellas, y así podemos entonces diferenciarlas en su onda espectral, ¿verdad? Luego aquí tenemos otro tipo de ultrasonidos. En este caso aquí tenemos un ultrasonido transrectal. Ese ultrasonido lo realizamos vía rectal. Le pedimos al paciente una preparación un día antes de hacer el estudio, purgándose, y luego el día del estudio pues le ponemos un enema fluid en la ampolla rectal para que éste quede limpia, ¿verdad? Y luego realizar el estudio, ¿verdad? Y pues se coloca la sonda a través del recto y podemos visualizar la próstata de esta forma. La próstata tiene esta forma como de un corazón invertido, si lo ven ustedes así, ¿verdad? Y tiene pues una zona periférica y una zona central. En este ultrasonido de próstata pues estamos viendo esta lesión hipoecogénica. En ultrasonido cuando se ve negrito es hipoecogénico, cuando se ve blanco es hiperecogénico, y cuando se ve de igual ecogenicidad que el tejido adyacente, entonces es isoecogénico. Entonces, así se caracterizan las lesiones dentro de lo que es el ultrasonido. Y esta, pues, es una lesión hipoecogénica, o sea, sólida, que está en la zona periférica derecha de lo que es la próstata, y pues esto corresponde a un carcinoma de próstata. La sensibilidad
de lo que es el ultrasonido transrectal en la detección del cáncer de próstata es bastante alta y es similar a lo que es la resonancia magnética de próstata. Entonces sí tiene mucha utilidad lo que es el ultrasonido transrectal en la detección de este tipo de cáncer. Luego tenemos otro tipo de ultrasonido que son los musculoesqueléticos, ¿verdad? En el músculo esquelético o de partes blandas lo pueden encontrar ustedes también en la literatura. Entonces en estos lo que hacemos es que estudiamos el músculo, estudiamos los tendones, vemos si no hay pues, colecciones, si no hay desgarros musculares, si no hay inflamaciones, si no hay colecciones purulentas, hematomas en el caso de que haya algún signo de trauma, ¿verdad? O en este caso, cuerpos extraños como ¿verdad? Que vemos acá claramente el cuerpo extraño. Este cuerpo extraño puede ser o una punta de una aguja o una espina que se visualizan de esta forma. Y recuerden que el ultrasonido va a ser muy importante para la detección de estos cuerpos extraños porque además de la localización donde está el cuerpo extraño, podemos ver si hay alguna reacción a ese cuerpo extraño que puede ir desde una reacción granulomatosa o hasta una infección sobreagregada en el sitio donde está el cuerpo extraño. Además de esta ventaja del ultrasonido en cuanto a cuerpos extraños, también nos ayuda a hacer procedimientos mínimamente invasivos a través de pues, el radiólogo intervencionista, donde él, guiado por el ultrasonido, puede hacer una pequeña incisura y fácilmente sacar el cuerpo extraño sin necesidad de hacer una cirugía tan amplia y pues reducir las complicaciones del procedimiento en este tipo de pacientes, en el caso de que sea, pues, se requiera pues, hacer este tipo de procedimiento. Entonces, el radiólogo intervencionista los hace guiados por el ultrasonido. En la tomografía siempre utilizamos también lo que son las radiaciones ionizantes. En la máquina de la tomografía tiene el gantry y dentro del gantry está también el tubo de rayos X, pero también en su parte inferior vamos a tener los detectores. A mayor número de detectores, más rapidez en la adquisición del estudio y también mayor nitidez y claridad en las imágenes. Entonces el paciente se coloca en la mesa, se pasa a través del gantry, se localiza la región anatómica a explorar, este tubo de rayos X, pues emite la radiación ionizante que me atraviesa mi región anatómica a evaluar. Esto pasa al computador y luego pasa a un ordenador y luego pues pasa a mi monitor donde yo tengo la adquisición de la data de estas imágenes en la tomografía computada multidetector. Entonces, este es un ejemplo de una tomografía, ¿verdad? Donde estamos evaluando lo que es el pulmón. Ayer habíamos visto una imagen tomográfica de un pulmón en la ventana pulmonar, ¿verdad? Y él les había hablado de que en la ventana pulmonar, pues, realzamos el pulmón y opacificamos mediastino, las partes blandas adyacentes y lo que es la parte ósea, o sea, de la pared torácica, y que en la ventana mediastinal, entonces, opacificábamos pulmón y resaltábamos mediastino, la pared torácica, la resaltamos también. Entonces, siempre para pulmones hacemos la evaluación en ambas ventanas. Una me permite valorar el pulmón, el parénquima pulmonar, y la otra me permite valorar el mediastino, me permite valorar las estructuras óseas que conforman la caja torácica y también las partes blandas de este piel o el músculo que conforman pues también la caja torácica. Entonces, así yo tengo una mejor evaluación de toda la región anatómica, en este caso de lo que es el pulmón que estoy evaluando. Entonces, siempre cuando hacemos la valoración de lo que es el mediastino y queremos evaluar las estructuras pues, vasculares que conforman esta zona, siempre vamos a necesitar entonces utilizar el medio de contraste intravenoso. Las sustancias de contraste yodadas son las que utilizamos.
para que así podamos visualizarla como vemos acá, ¿verdad? Que aquí podemos visualizar esta estructura vascular desde la aorta, ¿verdad? La vena cava, ¿verdad? Y ahí estamos viendo también las arterias pulmonares. Entonces, es importante el contraste para la visualización de esta estructura. Sin contraste, difícilmente vamos a poder tener una evaluación clara de las mismas, ¿verdad? Y habíamos hablado, ¿verdad?, que hay una resolución tisular que nos ayuda a evaluar estas estructuras cuando colocamos la sustancia de contraste. Entonces, van a haber patologías en las cuales ustedes, pues, no vamos a necesitar, por ejemplo, utilizar el contraste, pero van a haber otras patologías que sin el contraste intravenoso no vamos a poder hacer la tomografía, porque no vamos a poderles ayudar a ustedes en los diagnósticos diferenciales en los cuales se necesita la utilización del contraste. Por eso es importante saber estas cosas. Aquí estamos viendo una tomografía, ¿verdad? Esta es una tomografía trifásica, ¿verdad? Esta es una tomografía, en otras palabras, funcional del hígado, ¿verdad? Esta tomografía se realiza en los pacientes con lesiones únicas hepáticas que son encontradas por ultrasonido, ¿verdad? Entonces hay que caracterizarlas, y para caracterizarlas mejor yo necesito hacer un estudio funcional del hígado, y para hacer ese estudio funcional del hígado yo necesito entonces colocar contraste intravenoso a este paciente para poder realizarle la evaluación funcional de esa lesión. La vemos sin contraste y luego vamos evaluando a esa lesión desde cuando se le puso el contraste, inmediatamente después de la colocación del contraste, y en las etapas tardías cuando ya vemos pues cómo se comporta en estas fases. Entonces, para que ustedes entiendan, esto es un sin contraste. Si bien es cierto, estamos viendo la masa, ¿verdad? En este caso es una masa hipodensa, ¿verdad? Si en la tomografía utilizamos lesiones hipodensas, si son blancas, hiperdensas, y si son del mismo densidad de lo que es el tejido circundante, isotensas. En este caso es una lesión hipodensa en el lóbulo hepático derecho, ¿verdad? Vemos que las estructuras vasculares no están teñidas porque es una tomografía simple. Vemos el hígado, vemos el vaso. ¿Verdad? Entonces, aquí ya estamos evaluando en esta imagen la tomografía inmediatamente post colocación del contraste. ¿Por qué? Porque vemos que ya está teñida la arteria, ¿verdad?, la aorta, y vemos la vena también cava, y vemos la resolución tisular del hígado cambió. Mire, este hígado sin contraste, este hígado con contraste se ve muchísimo mejor. Ya vemos las estructuras vasculares acá y vemos la lesión también. Entonces vemos que la lesión empieza la captación de ese contraste de forma redondeada, ¿verdad?, periférica, y vemos esta captación redondeada y periférica. Ya en una fase más tardía, 50 minutos posterior al contraste, vemos que la masa está uniforme con respecto al tejido hepático circundante, ¿verdad? Está de la misma densidad del hígado, homogénea. Entonces, esta característica de esta lesión que se ve de esta forma sin contraste, que se ve nodular y periférica en las etapas tardías, las etapas iniciales de lo que es la captación del contraste, y en las tardías se homogeniza, pues corresponde a características de un hemangioma hepático. Es importante hacer este diagnóstico diferencial porque los hemangiomas hepáticos no los biopsiamos, ¿verdad?, porque es sangre, pues. Entonces esto generalmente no son lesiones que no deben de tocarse porque pueden ser altamente sangrantes y pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por tanto, estas lesiones no se tocan y se dejan, ¿verdad?, tranquilas, y esta es pues
la forma correcta de hacer el diagnóstico de estas lesiones hepáticas únicas. Y no solo hay diagnóstico de mangioma, hay otros diferentes diagnósticos diferenciales de lesiones únicas hepáticas que van a ir también de acuerdo a la edad y al sexo. Así vamos a encontrar otros diagnósticos diferenciales y otras captaciones diferentes del contraste dependiendo de estos diagnósticos diferenciales. En la tomografía helicoidal, lo que se hace es que la adquisición de la imagen se hace de esta forma helicoidal. Por eso es que en alguna literatura ustedes encuentran tomografía helicoidal. Lo que hace es que la mesa se va moviendo al mismo tiempo que el country va girando con el tubo de rayos X y va dando esta imagen de esta forma, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama helicoidal. Con esta forma de adquisición de la imagen de la tomografía, entonces, nosotros podemos tener la data completa de la información y cortes menores de grosor, para que sí, entre menor grosor, así me da mayor nitidez y calidad en lo que son las imágenes. Luego, en la resonancia magnética, pues ya nos olvidamos de lo que son las radiaciones ionizantes. Aquí ya lo que utilizamos pues es un gran magneto que está en estos resonadores, y aquí ya lo que se utilizan son impulsos de radiofrecuencia, ¿verdad? Que me van a alinear, ¿verdad? Los hidrógenos, ¿verdad? Del cuerpo, y con ese impulso de radiofrecuencia me van a dar las diferentes secuencias de resonancia magnética como yo las quiera para poder estudiar las diferentes lesiones de los pacientes de acuerdo a los diagnósticos. Entonces tengo el impulso de radiofrecuencia que va a una antena que está colocada en el paciente, en la región anatómica que vamos a hacer la resonancia magnética. Entonces este alineamiento de esos hidrógenos del cuerpo va a un computador y a un sistema, ¿verdad? Donde voy a poder después visualizar entonces las imágenes de acuerdo a la señal, ¿verdad? Del alineamiento de mis hidrógenos que yo he querido hacer en esa resonancia magnética. Entonces, aquí tenemos, este ejemplo es muy bonito porque compara lo que es la tomografía con la resonancia magnética. Entonces, vemos que en esta tomografía, si bien es cierto, yo estoy viendo el diagnóstico. Este es un adenoma pituitario y yo veo la lesión. Esa es una tomografía con contraste y veo que incluso la lesión capta el contraste, ¿verdad? Sin embargo, con la resonancia magnética yo voy a obtener mayor información anatómica de lo que yo obtengo en la tomografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética entonces yo veo la masa, ¿verdad? El adenoma pituitario, pero además de evaluar la fosa pituitaria con la masa, también puedo observar que hay compresión de lo que es el quiasma óptico, ¿verdad? Y también puedo ver su relación de la masa con las estructuras vasculares, en este caso las carótidas. Va a haber tumores que pueden desplazar o pueden rodear todo lo que son estas estructuras. En este caso vemos la relación de la masa con las arterias carótidas, y también vemos la masa que comprime el quiasma y su relación con lo que son los ventrículos laterales. Entonces ven ustedes, la resonancia magnética nos da mucho más resolución anatómica, y ahí van a ver algunas patologías que el método que vamos a utilizar para mejor caracterización es la resonancia magnética. A veces podemos tener pacientes con, sobre todo con eventos isquémicos, que la tomografía cerebral puede estar normal y al hacer una resonancia magnética puede estar alterada. No sé, en cerebro la resonancia magnética tiene una mejor resolución y claridad en algunos diagnósticos que lo que es la tomografía. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Este es otra resonancia magnética. Aquí tenemos
Aquí sin contraste, aquí con contraste. El contraste que utilizamos la resonancia magnética es el gadolínio. Aquí tenemos como realza ese neuroma acústico, ¿verdad? Y estas lesiones a veces, como son un poco, no son tan grandes, pequeñas, a veces pueden no ser vistas en lo que es la tomografía, pero por la buena contraste que tiene la resonancia magnética, nos permite una mejor visualización de este tipo de lesiones. Entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Sí, doctora. No sé si hay... Diga. ¿Sí puede repetir el medio de contraste de la resonancia magnética? El gadolínio, doctora. Gadolínio. Gracias. Entonces, para